Hey, qué rollo panas, el día de hoy 8 de julio del 2023 me acaba de llegar mi nuevo procesador, el Ryzen 7 5800X3D, que es considerado el mejor procesador para gaming si hablamos de la serie 5000 de AMD, ya que es la última generación que es compatible con el chipset AM4 de AMD. Y siéndole sincero, pensé muchas veces en si valía la pena actualizar a este procesador, ya que anteriormente tenía el Ryzen 5 5600X, procesador cuyo poder me permitía jugar sin ningún problema a cualquier videojuego, junto con mi RX 6650 XT, que ya le dediqué un video también, e incluso con mi nueva GPU, la RTX 4070, a la que le dedicaré un video más adelante. ¿Quieres saber si valió la pena el cambio? Quédate porque comenzamos. Para este punto comenzaremos con una comparativa rápida entre el Ryzen 5 y el Ryzen 7. Como primer punto hablaremos sobre los núcleos e hilos de cada procesador. Es evidente que en este ámbito el Ryzen 7 5800X3D cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, mientras que el Ryzen 5 5600X tiene solamente 6 núcleos y 12 hilos. La diferencia es clara: al actualizar al Ryzen 7 5800X3D obtendremos una capacidad de procesamiento ligeramente superior en aplicaciones multitarea, así como más rendimiento en aplicaciones que aprovechan múltiples núcleos como la edición de video y renderizado 3D. Como segundo punto hablaremos sobre la frecuencia y velocidad de ambos procesadores. El Ryzen 7 tiene una frecuencia base de 3.4 GHz y un overclock de hasta 4.5 GHz. Digo overclock porque es la frecuencia máxima a la que puede llegar este procesador. Sin embargo, este procesador no se puede overclockear. En cambio, el Ryzen 5 5600X se puede overclockear y tiene una frecuencia base de 3.7 GHz y un overclock de hasta 4.6 GHz. En este punto las diferencias son mínimas, pero lo que es cierto es que el Ryzen 5 5600 ofrece un rendimiento ligeramente superior en aplicaciones de un solo hilo, teóricamente hablando, ya que eso nos dan los resultados y eso nos dicen las fichas técnicas de cada procesador. Aquí uno de los puntos más destacables e importantes del video: cuando tienes la intención de adquirir este procesador, que es el Ryzen 7 con la terminación X3D, es por la tecnología 3D V-Caché. ¿Pero qué es esto? Se trata de un diseño estructural dentro del procesador donde se apila la memoria caché L3, una encima de la otra. Es por eso que tiene el nombre 3D. Esto permite mejorar y aumentar el ancho de banda y capacidades de la memoria caché del procesador. Recordemos que la caché, en términos no tan técnicos, es una memoria rápida que almacena datos e instrucciones que ayudan al procesador a acceder rápidamente a la información. Ahora, si el Ryzen 5 5600X tiene 32 MB de caché y el Ryzen 7 5800X3D tiene 96 MB de caché, estamos hablando que el Ryzen 7 tiene 3 veces más velocidad que el Ryzen 5 5600X. Esto se ve reflejado en distintos videojuegos. Cabe destacar que ciertos videojuegos se ven más beneficiados que otros. Como punto número 4 hablemos de un tema importante, bastante importante para la gente que les preocupa el consumo de los procesadores. El Ryzen 7 5800X3D tiene un consumo de 105 watts, mientras que el Ryzen 5 5600X consume 65 watts. Esto implica que el Ryzen 7 5800X3D puede generar más calor y requiere una mejor refrigeración para un rendimiento más óptimo. Sin embargo, el Ryzen 5 5600X lo puedes utilizar con su refrigeración de stock, disipador de stock, o incluso puedes comprarle un disipador de torre por aire económico y con eso vas más que suficiente. Y para el punto número 5 y el punto final dentro de esta comparativa, hablemos de precios. La parte más importante, a mi punto de vista, la que más impacta a la hora de tomar una decisión. Cabe destacar que actualmente en México, yo personalmente en Marketplace, Amazon, Ciberpuerta, Diditech, entre otras empresas que venden tecnología, he visto el Ryzen 7 5800X3D alrededor de 5,000 a 6,000 pesos mexicanos, más o menos equivalente a 250 o 300 dólares americanos, mientras que el Ryzen 5 5600X lo puedes encontrar alrededor de 2,000 a 3,000 pesos mexicanos, equivalente a 100 o 150 dólares americanos. La verdad es que la diferencia de precios es demasiado notoria, pero dependiendo tus necesidades es la decisión que deberías tomar. Al final del video describiré mi punto de vista, qué necesidades cubre cada modelo y cuál deberías elegir tú como persona. Puta moto de mierda.
Una disculpa, errores técnicos. La verdad es que me molesta porque mi cuarto está literalmente pegado a la ventana que da para la calle y pasan motos y tienen su escape destapado, esas mortálicas, cabrón, que le mochan el perro escape y se escucha así bien. Pero bueno, Latinoamérica Moment, ni pedo. Ahora sí, pasemos con los benchmarks. Aquí vamos a pasar con la primera prueba, que es en Cinebench. Vamos a ver cómo funciona cada procesador con todos los núcleos y cómo funciona cada procesador por cada núcleo. Aquí vamos a ver lo que les estaba mencionando. Estamos en Cinebench, vamos a ver el Cinebench R23. En multicore, como pueden observar, el Ryzen 5 5600X se queda con 11.838 puntos y el Ryzen 7 5800X 3D se queda con 14.317 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Es 21% más eficiente el Ryzen 7 al utilizar aplicaciones multinúcleo. Pero ¿qué pasa si nos vamos a un solo núcleo? Cuando se utiliza solamente un solo núcleo, el Ryzen 5 5600X es 6% más veloz. ¿Por qué? Por las frecuencias, como mencioné anteriormente. Teóricamente, el Ryzen 5 usando un solo núcleo o cada núcleo del Ryzen 5 es más veloz que cada núcleo del Ryzen 7. Pero como el Ryzen 7 tiene 8 núcleos y el Ryzen 5 tiene 6 núcleos, pues aquí está la diferencia en multinúcleo, que el Ryzen 7 gana y en un solo núcleo el Ryzen 5 es el ganador. Ok, vamos a pasar a esta otra página que es de un usuario que hizo pruebas en Metro Exodus y en Call of Duty Black Ops Cold War. Aquí vamos a ver cómo rinde cada procesador junto con un RTX 3090 en overclock. Aquí nos dan los FPS y solamente vamos a ver el Ryzen 5 5600X y el Ryzen 7 5800X 3D. Las pruebas en 1080p dicen que el Ryzen 5 5600X tiene 318 FPS, 319 FPS y el Ryzen 7 5800X 3D tiene 375 FPS. Estamos hablando de un 26% de diferencia. Ahora, si pasamos a 1440p, esto disminuye un poco, ya que el Ryzen 5 5600X saca 283 FPS y el Ryzen 7 5800X 3D saca 313 FPS. Estamos hablando, ¿qué serán? ¿De 30 FPS de diferencia? La diferencia de procesadores es del 10% en 1440p. Pero cuando pasamos a 4K, aquí pasa algo sumamente sorprendente y es algo que quiero dejarles muy claro. Entre más resolución, más uso de la GPU y el procesador se vuelve un poquito más irrelevante cuando hablamos de resoluciones altas, porque ahí ya impacta más la GPU. Y esto se nota en 4K. Cuando vemos que el Ryzen 5 5600X saca 199 FPS con la RTX 3090 y el Ryzen 7 saca 190 FPS, aquí nos damos cuenta que la resolución hace un cambio drástico y que el procesador, el Ryzen 7 5800X 3D, va enfocado a gente competitiva que juegue a 1080p o incluso 1440p, que quieran más estabilidad. Aquí estamos hablando que el Ryzen 5 5600X en 4K le saca una diferencia del 5% al Ryzen 7. Ok, es sumamente importante que tomen en cuenta esto a la hora de tomar su decisión. Ahora pasamos a Call of Duty Black Ops Cold War, que los Call of Duty creo que utilizan más el procesador y son un buen punto de referencia. Aquí en 1080p vemos que el 5600X saca 174 FPS y el Ryzen 7 5800X 3D saca 201 FPS. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que hay una diferencia entre ambos de 15% de diferencia en 1080p. Cuando pasamos a 1440p, aquí la cosa cambia, pero no es suficiente para que el Ryzen 5 supere al Ryzen 7. Aquí el Ryzen 5 5600X saca 166 FPS y el Ryzen 7 5800X 3D saca 186 FPS. Esto quiere decir que, hablando de porcentajes, el Ryzen 7 5800X 3D le saca un 11% al Ryzen 5 5600X, pero esto cambia radicalmente, como les comenté, en 4K, que aquí todo se empareja, haciendo que el Ryzen 5 saque 137 FPS y el Ryzen 7 saque 137 FPS también, y que no haya diferencia, o sea, que la diferencia sea nula, que hay una diferencia nula entre estos procesadores en 4K. Es algo que les quiero dejar muy en claro. Estos son dos juegos de miles de juegos que hay, entonces otros juegos se van a ver más beneficiados que otros. Hay un clip o hay un videojuego que se beneficia más del 3DV caché, que es el Tarkov, Escape for Tarkov, creo que se llama, no sé, pero este sí tiene un rendimiento brutal. De hecho, les dejo un clip aquí de un usuario que hizo una prueba y vean la diferencia.
Entonces son puntos a considerar a la hora de tomar esta decisión y voy a pasar a mi conclusión, ¿ok? ¿Por qué deberías comprar el Ryzen 5 5600X o por qué deberías comprar el Ryzen 7 5800X 3D? El Ryzen 5 va enfocado a un público que no es muy exigente con las altas tasas de refresco y busca una experiencia casual y cómoda dentro de videojuegos. Me refiero a aquellas personas que cuenten con un monitor de 1080p 144 Hz o incluso 1440p 60 Hz. También cabe destacar que el Ryzen 5 5600X es menos caliente que el Ryzen 7, por lo que te ahorrarías el comprar un enfriamiento por aire o líquido para tu procesador. Me parece una excelente opción calidad-precio para usuarios no tan exigentes. En cambio, el Ryzen 7 es otro mundo distinto, porque este va más enfocado a gamers más exigentes y competitivos. Y sí, aquí nos centramos en gaming. Este procesador yo lo pongo como un procesador de meramente gaming, ok, te va a servir para multitarea, te va a servir para renderizado de video, que quieres hacer modelado 3D, bla bla bla, te va a servir, ok, pero este procesador va más enfocado a gaming, a personas que quieran jugar. En este ámbito hablamos que quieras obtener muchos FPS. Hablamos de gente que tenga un monitor 1080p 240 Hz e incluso 1080p 360 Hz, donde el presupuesto no sea una barrera. Como vimos los precios, pues sí está algo cariñoso, ya que adquirir este procesador quiere decir que estás adquiriendo el mejor procesador para gaming de la serie 5000 de AMD. Y si eres fan de Warzone 2, World of Warcraft, League of Legends, MS Flight Simulator de Microsoft o Escape from Tarkov, este procesador te ayudará muchísimo y tendrás un promedio de FPS superior y menos probabilidades de sufrir bajones de FPS. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín, espero les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te agradó, te resolvió dudas o si tienes alguna otra pregunta, por favor déjamela en la cajita de comentarios y regálame tu like y suscripción. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.